de parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, queridos estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán. Estamos una vez más aquí encontrándonos en este espacio de discusión, de revisión, y bueno, pues vamos dando el tiempo para que se vayan conectando, vayan apareciendo en el chat. Yo ya estoy aquí presente. Les dejo un mensaje. Bueno, ahí estamos entonces con nuestro segundo encuentro de la electiva Sociohumanística 2. Para quienes están ya entre el quinto y sexto semestre, un segundo. Qué pena con ustedes, pues estamos en casa y hay mascota, entonces pues nos pasa esto. Bueno, pues nada, como les decía, estamos en el segundo encuentro del curso de Sociohumanística 2. Como ya lo planteamos en el anterior encuentro, habíamos hablado del rol del liderazgo, de las distintas teorías que se plantearon a partir de la escuela norteamericana, que fue como quien asumió o quien ha concentrado un poco la disertación, el análisis, el estudio de las figuras de liderazgo muy a la par de el rol de la gerencia, y pues aquí lo vemos así, con ese enfoque. Pero bueno, pues aprovechando la actualidad que creo que no nos es ajena a todos, sino que de alguna otra manera nos toca, bien sea cercano a nuestros contextos o por redes sociales o medios de comunicación, pues estamos en este tema del paro nacional, de las movilizaciones, de unos planteamientos de posturas distintas en las que hay tensiones, en las que hay conflictos, y que se traducen no solamente en tensiones discursivas de opinión, por decirlo así, sino que pues se ve evidenciada en hechos que afectan distintas instancias, elementos, objetos, símbolos de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestras instituciones. Y bueno, nos plantea también retos, a mí al menos me plantea cuestiones, inquietudes de lo que sucede, y precisamente pues aprovechando este tema del liderazgo, pues quiero aprovechar la oportunidad para que sea un espacio de reflexión, de discusión, para quienes están conectados y se puedan ir sumando a esta transmisión, que podamos hablar un poco del tema, a la luz, si quieren, de la excusa que nos convoca en este momento, que es el tema del liderazgo y del rol del líder. Podríamos hacer un análisis extensivo de las teorías que estuvimos revisando el encuentro anterior, y encontrarnos, bueno, mirar a la realidad de distintos tipos de organizaciones
cómo operan esos liderazgos y pues que nos pueden servir de referentes para adaptarlos o para criticarlos en el buen sentido, en el sentido constructivo también de la palabra. La crítica, el pensamiento crítico no es ser un criticón señalando errores o señalando cosas negativas simplemente, sino tratando de sopesar y hacerle preguntas a cada una de las propuestas. Cuando cualquier discurso, cualquier teoría, cualquier posición se quiere plantear como verdad revelada, como verdad absoluta, incuestionable, siempre es precisamente lo que nos permite el desarrollo del pensamiento crítico es pues hacerle preguntas y pues porque no todos los discursos, mejor dicho, creo que no hay ningún discurso en la historia que sea completo y siempre tiene fracturas, y por toda esta relación entre la teoría y la praxis, siempre digamos, desde uno de esos campos al otro, hay fracturas, hay abismos, hay puentes también, hay posibilidades que se llevan a cabo de acuerdo a esos ideales y otras en que la realidad efectiva no, digamos, no completaría la imagen, o completaría la propuesta de esa teoría, de esa opinión. Y eso es lo que nos propone el pensamiento crítico, poderle mirar o buscarle las fisuras, buscarle los desencuentros a distintas propuestas. No hay ninguna absolutamente correcta. Ya tendríamos que plantearnos aquí precisamente también en el rol de liderazgo, pues el componente ético, y es que tiene mayor compromiso con mis congéneres y como con el poder construir sociedad y construir una sociedad que esté, digamos, en medio de una cultura de paz o de una cultura en la que las formas de resolución de los conflictos no sean violentas. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad no es así también, no? Nos cuestiona también incluso esa intención o esa valoración de querer hacer las cosas bien, pero cuando las llevamos a la práctica nos damos cuenta que no tiene efectos tan positivos, o al menos no para todos los involucrados. Y esa es una de las preguntas que como líderes, cuando estemos en lugares de liderazgo, creo que hay que hacerse. También dependiendo del tipo de liderazgo que se asuma. Hay distintas modalidades, formas, que algunas, como lo veíamos a partir de la teoría, hay unos más autoritarios, otros más democráticos y otros laxos, ¿no? Y como, digamos que tienen distintos efectos en las organizaciones y sobre todo, digamos, también hay que mirarlo en la obtención de resultados, que la obtención de resultados incluso también hay que aplicarle pues una mirada ética y una mirada humana, en el sentido de a qué le vamos a apostar más, a bienes comunes, a digamos, intereses de solo ganancias de tipo cuantitativo, numérico, de crecimiento, que son importantes porque son también lo que a veces permiten la sostenibilidad de una organización, pero también está el otro componente, que es el componente humano, que es el que soporta y que hace posible que se consigan esos objetivos. Si no hay una buena articulación, un buen diálogo entre esas instancias, pues se puede caer en precisamente un talante de líder dictatorial, y pues eso lleva a que siempre haya alguien que sea explotado o que digamos se abuse de sus condiciones, de su dignidad, que se cuestione
que no haya una relación de equilibrio, de igualdad, cuando ante la ley, por ejemplo, pues se supone que todos somos iguales. Entonces, son como asuntos que incluso en las organizaciones, pues, incluidas las jerarquías que a veces soportan también los formatos de las organizaciones, pues hay que entrar a cuestionarlos, a mirar qué tan efectivos realmente son, que, digamos, cuando los sopesamos con el clima organizacional, que es, digamos, el cómo cuáles son los vínculos que se dan entre los participantes de una organización, pues eso puede, si hay un buen ambiente, eso puede resultar en una buena, también en resultados positivos en términos de productividad, de eficiencia, de eficacia, más que si le apostamos a una postura tal vez más competitiva, donde en esa organización casi que se promuevan o hagan parte de las dinámicas los recelos, la competencia, el lleva y trae. Igual en todas está, porque también pues hay que reconocer esas otras condiciones humanas que hacen parte de nuestra idiosincrasia, que la arrastramos desde nuestros primeros grupos de formación, que es la familia, incluso, ¿cierto? Donde a veces esos formatos, esas formas de relacionarnos en la familia también las llevamos a la forma en que nos relacionamos en los ambientes laborales, o incluso en los grupos de amistad, o en otros grupos de los que hagamos parte. Como líderes o como seguidores, planteándolo en esta dialéctica que nos propone precisamente este rol digamos, al menos esa visión del liderazgo desde de una estructura jerárquica vertical, que si la vemos si lo planteamos desde una visión más horizontal, que también está a veces incluso más vinculada con propuestas también de alternativas desde la educación o desde las organizaciones sociales. Igual se presentan, digamos, mixturas de liderazgos, ¿no? Y de procesos de relaciones y vínculos y de jerarquías. Pero digamos que la idea es que podamos hacer una lectura a partir de cómo podríamos replantearnos como sociedad si muchas de nuestras estructuras fueran de pronto de un tipo más horizontal. Simplemente lo dejo como una propuesta para hacernos preguntas, para lanzar hipótesis, para proponer, que es también algo de lo que podemos aprovechar hoy en día y a pesar de que toda la situación actual pueda estarnos proponiendo un estado anímico alterado, de zozobra, de ansiedad, de angustia, incluso de depresión y de rabia, y a veces esa rabia no nos permite tampoco concentrarnos, pero ¿qué tal si precisamente hacemos como un ejercicio de liderazgo sobre nuestras emociones, sobre nosotros mismos? O sea, ¿qué tal les pueda parecer la figura? Y poder hacer una mirada bueno, vamos a tratar de mirar con la teoría que hemos ya estado revisando en los módulos 1 y 2, qué es lo que está pasando con nuestro contexto y cómo podemos leer también a los líderes políticos, a los líderes que vemos en medios de las distintas instituciones, porque como administradores de empresas agropecuarias, pues también podemos terminar trabajando como administradores de empresas en otro tipo de organización que no sean necesariamente de tipo agropecuario. Entonces, pues cabe esa posibilidad. Entonces, la invitación es a que abramos nuestra cabeza y digamos, como nuestra posibilidad de pensamiento y llevar la imaginación hacia esos escenarios y hacerle preguntas. ¿Cómo manejaríamos ese tipo de situaciones? O si las organizaciones funcionaran de otra forma. Esto porque allí puede haber la posibilidad de encontrar
opciones que incluso pueden favorecer muchos de nuestros objetivos, de la consecución de objetivos. El pensamiento crítico es para eso, es para no quedarnos con fórmulas prediseñadas, de molde, cuando la realidad siempre es cambiante, porque somos seres históricos, porque la naturaleza funciona también de esa manera. Puede tener unos ciclos, pero eso no quiere decir eso que se repita tal cual al pie de la letra. Entonces, allí hay que tener un poco, acudir un poco a esa, como si fueran unas coordenadas para organizar el pensamiento y hacer unas lecturas críticas de nuestro contexto a partir de los contenidos teóricos que hemos estado revisando. Esa es pues una invitación que les dejo el día de hoy. Creo que es la necesidad que también nos plantea la urgencia de la situación actual, y me parece que es pertinente que miremos siempre la teoría, lo que leemos en los libros, los planteamientos que nos proponen autores que además vivieron en otros contextos, en otros países distintos al nuestro, pues tratar de aterrizarlos a la realidad que tenemos cada uno en nuestra cotidianidad. Ese es un ejercicio de apropiación del conocimiento y que nos permite, pues, no tragar entero muchas cosas, poderle hacerle preguntas a la realidad, hacernos preguntas a nosotros mismos. Esa es la intención de estos espacios. Bueno, retomando entonces un poco la temática y tratar de plantear ese diálogo entre la teoría y lo que está sucediendo en la actualidad, pues vemos que en el módulo 2 tenemos el tema del líder. ¿Qué es un líder? Si el líder se nace o se hace, la relación del líder y los valores. Vemos que siempre hay también un elemento ético y moral en la figura del líder, y sobre todo por el impacto que tienen las decisiones que se toman desde esta instancia. Los tipos de líderes, que ya vimos algunos desde las teorías. Entonces, pues tratemos de aplicar eso en este momento a lo que está sucediendo con los líderes que encontramos en nuestro contexto, que encontramos en las instituciones, como el gobierno, como los medios de comunicación, como los gobiernos locales, las decisiones que se toman desde organizaciones también como la policía, el ejército. Además, es importante que veamos también, que apliquemos estos tipos de liderazgo también a esas organizaciones, si bien no es el objetivo propio de la formación académica, digamos, porque ustedes están formando como administradores de empresas agropecuarias, pero ustedes no dejan de ser actores sociales, actores políticos, y como lo decía hace un rato, pues pueden llegar a instancias, o a organizaciones que no tengan que ver necesariamente con lo que es el área de aplicación de este programa, o digamos el área temática de este programa. Y pues bueno, hay que aprender a leer esos escenarios, esas posibilidades, y entender que cada también organización tiene unas estructuras, unas dinámicas, unas lógicas, y pues no solamente a leerlas, a entenderlas, sino a hacerle preguntas. Vuelvo e insisto, es importante que retomando estos tres aspectos que se ven aquí en el módulo 2, que es qué es un líder, si un líder nace o se hace, y la relación de ese líder con los valores, quiere decir, digamos, esa reflexión ética y moral que debe tener cualquier persona que asume, digamos, una posición de liderazgo.
que, como lo veíamos, también a veces entra en tensión con una función un poco más técnica, que también se puede asumir así, que es la del administrador como una especie de operario, o como con una función un poco más técnica, vuelvo y repito, más procedimental. Se le adjudica al rol de líder una capacidad de ir más allá, de visión, de proyección, ¿no? Y eso tiene que ver también pues, con las posibilidades de del tiempo, de también cómo distribuimos nuestro tiempo y nuestra atención, y también cómo organizamos digamos, y cómo se redistribuye en un equipo una serie de actividades para que en el rol de administrador y líder, o administrador y líder, o líder, como quieran plantearlo, pues se pueda ejercer precisamente, más bien en una posición de liderazgo o de administración, el rol y la posibilidad del ser líder, más vale, tiene que estar relacionada con la capacidad de proyección, pero esa capacidad también de mirar a futuro está en relación y en vínculo con la forma en que, no solamente en que pienso, sino en las posibilidades que tengo para poder pensar distinto. ¿Eso cómo se construye? Eso se construye desde cómo organizo mi vida, a quién puedo delegar ciertas responsabilidades, actividades, labores, distribución del trabajo. Porque si tengo que hacerlo todo y resolver con metas de corto y mediano plazo, y toda mi atención está dedicada a eso, es más difícil, casi imposible, que pueda ir un poco a un plazo más largo. Y esto nos funciona no solamente para las dinámicas organizacionales y de las organizaciones, sino también para nuestra propia vida. ¿Cómo organizamos también hacia dónde apuntamos con nuestro proyecto de vida? Entonces, de ahí es que también busco que conectemos un poco, no el que asumamos que tengamos que ser líderes en todo y en todo momento, sino en cómo algunos de estos planteamientos de la teoría del liderazgo y del análisis de los líderes nos pueden servir también, que tienen que ver con esa perspectiva, con esa posibilidad de proyección a futuro, de plantearse sueños que tienen que ver como con lo que queremos en la vida, pues nos sirven para también organizar nuestros proyectos de vida. Les dejo esa reflexión ahí sobre el puntero. Bueno, veo que no hay personas conectadas, que no hay interacción en este espacio. Realmente esperaba que pudiera haber alguna presencia, pero la entiendo también si no la hay. Y pues en ese orden de ideas, pues no le veo más sentido a seguir con esta grabación. Entonces, pues nada, espero que se pongan en contacto con las dudas e inquietudes. Estaré revisando sus actividades como siempre. Recordemos los canales de comunicación en la plataforma, en el correo electrónico, y también cualquier espacio de discusión, de escucha que necesiten, referente con su situación en particular, en referencia al momento que estamos viviendo, pues también podemos abrir un espacio para hablar y discutir de eso, como de iniciativa de cada uno. Si no la tienen, pues no hay problema tampoco. Espero que lo puedan resolver, asumir de manera positiva. Pues nada, desearles muy buena noche y nos veremos en la próxima.